El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará, Farés a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Ocías, Ocías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Hemos escuchado, queridos hermanos, el comienzo del Evangelio de San Mateo, que da inicio a la historia de Jesús con su genealogía humana, por parte de San José. Y estoy tentado de preguntar, ¿se han enterado de algo? Porque hay quien se pregunta, ¿por qué ponen esto que uno no entiende nada? Hay tantos nombres. Claro, si no entiendes, es decir, si no conoces la historia de estos nombres, tampoco entiendes por qué lo han puesto. Primero, esta genealogía lo que está diciendo es una cosa. Muchas cosas tiene, muchas enseñanzas tiene la genealogía de Jesucristo que pone San Mateo al comienzo de su Evangelio. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nada más que esta frase te está diciendo dos cosas. Las promesas de Dios hechas a Abraham se han cumplido. La promesa de Dios hecha a David está cumplida. Por lo tanto, querido hermano, las promesas de Dios, tómatelas en serio. Y aunque te parezca que Dios se olvida, mira toda la lista de ascendientes que tiene Jesucristo. Dios tiene paciencia. Si Él promete una cosa, eso se cumple. No te imagines que ya ha pasado mucho tiempo y será que es que Dios se ha olvidado y ya eso no vale. De ninguna de las maneras. Lo que Dios promete, Dios no se olvida y Dios lo cumple. Pase lo que pase, pase el tiempo que pase. Eso es una.
Otra enseñanza. Tenemos en esta genealogía una serie de personajes grandes, pero tiene unas partes donde habla, por ejemplo, el rey David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Dios a David le prometió que de Salomón sacaría esa descendencia. No se apartaría nunca de su familia, a pesar de que David cometió varios pecados. Otra vez nos está diciendo a partir de David, salto muchas cosas por falta de tiempo, pero podríamos ir profundizando. Abraham engendró a Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y entonces ya vamos viendo toda esa historia, cómo Dios va preparando en cada uno de ellos el anuncio, la promesa de salvación se va concretando con matices concretos en cada uno de estos personajes. Pero no tengo tiempo ahora para ir explicando todo esto. Para que leas el Antiguo Testamento y te leas desde el Génesis, cuando aparece Abraham, y entonces vayas viendo la promesa que Dios le hizo a Abraham, y luego cómo van viniendo estos hijos, y en cada uno Dios sigue haciendo otras promesas, y va añadiendo promesas sobre promesas, y va cumpliendo las promesas anteriores. En David también le hace su promesa, que ya no se apartará de David, de su familia. Entonces todos estos que vienen después son reyes o de la familia de los reyes, descendientes de David, empezando por Salomón. Salomón es un hombre grande, David es un hombre grande. Los dos tienen, uno, la santidad, David, el reino, tiene la inteligencia, la capacidad bélica de conquistar todo el reino, ponerlo todo en paz y demás, pero él a base de guerras. Y sin embargo, su hijo Salomón es el hombre de la sabiduría. Entonces se concentra el poder militar en David, la sabiduría en Salomón, pero a la vez, si seguimos leyendo todos estos nombres, hay algunos que tienes que buscar mucho en la Sagrada Escritura para encontrar esos nombres, porque son gente que no hizo nada, que pasó por ahí como si no hubiera pasado, que su presencia es puramente accidental, por decirlo de alguna manera, y sin embargo está en la lista. No todos son grandes, también los hay pequeños, pero Dios cumple sus promesas, aunque la inmensa mayoría son gente grande que ha hecho algo importante en la historia de Israel para la llegada del Mesías. Pero hay una época donde habla en esta genealogía. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. La época del destierro de Babilonia es otra época donde parece que todo se pierde. Aquellas promesas que Dios hizo a Abraham, que después hizo a David, a Salomón, llega un momento donde la tierra es invadida, se los llevan a todos esclavos a Babilonia. Entonces, ¿qué quedó de la promesa de Dios? Los que viven en ese tiempo, resulta que ellos mismos, al ver que son la tierra invadida, ellos muertos muchísimos del pueblo, quedan, como se suele decir, diezmados. De todo aquel pueblo apenas si quedan unos cuantos, y estos se los llevan presos, se los llevan de esclavos a Babilonia. Están en tierra extranjera, allá están como que diciendo, ¿y dónde están las promesas de Dios? Si Dios dijo que iba a estar con nosotros, que nos iba a dar al Mesías, que siempre esta dinastía no se iba a perder, todas las promesas que venían anteriormente, llega este momento donde el pueblo de Israel se pregunta,
¿qué queda de la gran promesa de Dios? ¿Será que ya no hay nada? Por eso tiene dos cosas en esta parte. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. ¿Ven? Ahí hace como un paréntesis. El destierro está ahí, pero la promesa no se ha acabado. El cumplimiento de lo que Dios ha prometido sigue en pie. Y aunque a ojos de los hombres todo es un fracaso y la promesa de Dios parece que se perdió, que ya no está, Dios no ha olvidado su promesa. Y entonces dice, un antes y un después. Es verdad que el pueblo llegó a ese momento y ¡bum!, cayó y se lo llevaron allá a Babilonia. Durante el tiempo de la deportación a Babilonia, atención, Dios no se ha olvidado de su promesa, Dios sigue cumpliendo su promesa, Dios sigue velando sobre su pueblo y después, cuando llega el tiempo, lo regresa otra vez a su tierra y continúa esa promesa sobre el pueblo de Israel. Por eso, el leer atentamente la genealogía, cuando uno va leyendo el Antiguo Testamento, eso se lo recomiendo mucho, que lean ustedes el Antiguo Testamento siguiendo los pasos de la historia, pero como son nombres que no son para nosotros muy conocidos, conviene leer estas genealogías, la de Jesucristo, por parte de San José, que es la de San Mateo, y por parte de la Virgen, que es la de San Lucas. Estas dos genealogías, esos nombres, leerlos a la vez que uno va leyendo desde el Génesis, desde Abraham, la descendencia, la continuación, las personas que van apareciendo, que son los ascendientes de Jesucristo por ambas ramas, porque ahí va entendiendo uno esas promesas de Dios. Dios las hace y Dios las cumple. Aunque para nosotros, ese refrán que todos conocemos, ¿no?, de Dios escribe derecho con renglones torcidos. Pues esto es una de esas veces que vemos, parece que la historia se tuerce, parece que las cosas van a desaparecer, parece que hay unos momentos donde como que Dios, esa promesa, ¿dónde queda? Y sin embargo, Dios espera pacientemente al tiempo oportuno para llegar después a este gran momento donde Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. ¡Qué frase tan llena de contenido! Miren, esta frase da para escribir libros enteros. Si ustedes toman esta frase y la empiezan a meditar y piensan lo que eso contiene, si todo lo demás tiene mucha historia y cómo Dios va cumpliendo sus promesas, Dios no se olvida y va enderezando las cosas, aunque parece que los hombres incluso tratamos de hacer que todo desaparezca, que todo quede en nada. Esta frase merece realmente una atención especial. Jacob engendró a José. Llega un momento donde ya ha llegado a esa persona que Dios tenía preparado desde siempre. Y para ponerme ahí la madre de Jesús, a María, me pone al lado a esa persona santa, a San José, quien va a ser el que cuida, el que protege, el que alimenta a la madre y al hijo. La gran función del esposo y la esposa en la vida de esos hijos benditos que el Señor regala a estas personas santas. Que eso estoy diciendo, lo mismo que Dios da
a la Virgen María a ese Hijo, del cual nació Jesús, la cual nació Jesús llamado Cristo, el Hijo de Dios, el Redentor. Dios te pone en tus manos y te pone junto a ti a una persona. ¿Qué te crees? ¿Que eso no lo ha pensado Dios hace tiempo? Cuida a las personas que tienes a tu alrededor. Dios te está dando grandes bendiciones con esa persona que ha puesto ahí, pero que a veces nosotros somos los que no sabemos reconocer los dones que Dios nos ha dado. Jacob engendró a José, bendito José, el esposo de María, este hombre santo. Por eso vemos, en la historia ha habido hombres, Acaz, por ejemplo, que aparece aquí en la lista. Hay unos, si Ezequías, que viene aquí también, Ezequías es un hombre, es un rey santo, da la Sagrada Escritura, los libros históricos, al hablarnos de Ezequías, nos ponen el modelo de un rey que es piadoso, bueno, santo, humilde. Y sin embargo, de Acaz habla todo lo contrario. Habla de un rey que comete, que hace, que tiene. Hay unos reyes que son muy buenos y hay otros que son, respecto de la revelación de Dios, no tienen santidad de vida. Y entonces se dice uno, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué a veces aguanta Dios a gente mala, gente que obra mal, abusadores? Si no los aguanta por ellos, los aguanta por su descendencia, los aguanta porque después de ellos vendrán gente santa gracias a ellos. Entonces, cuando no entiendas el porqué de la vida de ciertas personas, simplemente piensa en esta genealogía. Jesucristo, Dios nuestro Señor, tiene algunos designios que yo no los entiendo. Pero si no es por ellos, será por su descendencia. Y por eso los aguanta y les da la vida y les da la libertad para poder hacer tantas desgracias en este mundo. Y del cual nació María, bendita María. Y ya llega la historia a este momento, el eje, el central de toda la historia. Todo el mundo, toda la historia del mundo y de todos los países tienen un eje, un antes y un después. Ese eje es María, Jesús, y todo está alrededor de ello. La historia se escribe antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y la historia de Jesucristo que comenzó con este bendito José y esta bendita María, de la cual nació Jesús. Pensar en esta frase, ya no hay tiempo, vayan ustedes meditando. María le dio a Jesús el cuerpo humano, la naturaleza humana. Ella fue la que engendró y dio a luz a nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y así comienza esta novena de Aguinaldo, esta novena del Niño Jesús. Así comienza con su genealogía, recordando toda la historia y todas las promesas. Dios cumple. Ahora tenemos que ser nosotros los que en respuesta cumplamos también a Dios nuestras promesas. Tengan en cuenta que la alianza de Dios es una alianza y tiene dos partes, Dios y nosotros. Dios me demuestra que Él cumple. Ahora somos nosotros los que tenemos que demostrarle a Él que también cumplimos, que escuchamos sus palabras, las guardamos en nuestro corazón como hizo la Virgen María y cumplimos con amor lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Pues vamos a continuar la Santa Misa fijando nuestros ojos en María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo bendito por los siglos. Que la Virgen María nos dé gran amor a la infancia de nuestro divino Jesús.
Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.